El Centro de Investigación y Estudios del Deporte, CIED, desde Quito, Ecuador, le da la más cordial bienvenida a todos y gracias por acompañarnos en el Foro Latinoamericano y del Caribe de Gerencia del Deporte. Hoy tenemos un invitado especial, al profesor Edwin Román Albarrán Jardón desde México. Vamos a conversar en este momento con el profesor, que va a intervenir entre el 4 y el 5 de marzo con una conferencia llamada Factor 5, Relaciones Públicas y Networking. Estará con nosotros acompañándonos como conferencista. Y queremos recordarles a todos suscribirse a nuestro canal Sumar Gómez Gerencia del Deporte, nuestro canal en YouTube. Bien, entonces vamos a invitar tenemos al profesor Albarrán desde México. Vamos a invitarlo a él. Buenas tardes, profesor Edwin Albarrán. Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas y me ves bien ahora sí? Sí, te veo y te escucho bien. No hay ningún tipo de problema. Bien. Me alegra volver a escucharte y me alegro mucho. Espero que esté todo bastante bien por allá por México. Sí, así es. Mira, pues aquí estamos viendo la repetición de los Juegos Olímpicos de invierno y aquí acompañándote esta tarde. Es un gusto estar con tu público, con todos ustedes después de algunos años. Enorme abrazo, estimado doctor Sumar. Sí, Me alegra estar aquí contigo. Igual, me alegra mucho que nos reencontremos y bueno, eso es parte de lo que queremos con el Foro Latinoamericano y del Caribe. Este capítulo del foro lo que nos invita es a realizar ese proceso de reflexión y tú eres uno de los protagonistas importantes de este periodo en la cual pudimos reencontrarnos y conocer sobre ese proceso de incertidumbre del periodo 2020 al 2021. Esos 2 años estuvimos realizando una serie de actividades y que tú nos acompañaste a nosotros en estas actividades académicas. Yo quisiera iniciar esta conversación. En primer lugar, profesor Edwin Albarrán, sobre cómo ha podido observar esa transición desde el primer foro iberoamericano, si te recuerda que lo realizamos en el año 2020. ¿Cómo puedes narrarnos tu experiencia profesional y también institucional desde el periodo 2020 hasta el día de hoy, 4 de febrero? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Gracias. Pues yo creo que ha sido de va y bien. De va y vienes en el sentido de que hemos evolucionado. Definitivamente recuerdo cuando por allá de 2020, agosto, ya había pasado el primer foro para esa fecha. Estuve como espectador y en agosto me tocó participar en el segundo foro, ya con vivencias, trastocando justamente elementos de la gestión deportiva, coparticipando con otros líderes de la región de Latinoamérica, con ese trabajo tan interesante, incesante que haces, con todo tu público a lo largo y ancho de América. Y bueno, esta evolución nos lleva a plantear un nuevo panorama. No decimos que es un antes y un después, porque estamos dentro, estamos en la ola. Quiero decirles que el lunes, después de 2 años, mi hijo, que practica en la universidad balonmano, sale a entrenar y en los primeros 2 entrenamientos se contagia de COVID. Entonces, estamos inmersos en la ola, todavía no decimos que salimos, y en el sentido que le quiero dar a esta oportunidad que me das, querido doctor,
pues es qué posición tiene hoy la universidad pública mexicana, especialmente la Universidad Autónoma del Estado de México, a la cual me debo, en donde el rol fundamental, y aquí hago una acotación, recuerdo que nuestro eje transversal fueron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, el rol de las universidades tras esos objetivos es promover e implementar políticas ahora en relación a la ciencia abierta, haciendo más accesible ese factor 4 que es educación para todos, una educación hacia las sociedades, en donde en el sentido de la enseñanza del COVID nos ha venido a reforzar, pero también nos puso en desventaja, pero pareciera ser que ya hay un replanteamiento, un reposicionamiento, reforzando esas necesidades de la sociedad. ¿Para qué? En principio, porque en la academia hay debate. Hay debate porque nos vimos rebasados. Y evidentemente en la parte que tú haces junto con otras universidades e instituciones públicas, privadas, es que empieza a haber ese debate científico, ese debate en el cual nos estás invitando a tu cancha y que estamos gozando, estimado doctor. Sí, lo importante de tu participación, que para nosotros nos enriquece en esta oportunidad, porque fuiste protagonista en ese periodo. Un periodo que yo, no sé si te recuerda que más allá de que estaban sustentadas las conferencias sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también había un ambiente de incertidumbre, ¿no? Es decir, teníamos como especie de... Hay un retorno allí. Había como especie de algunas interrogantes de todos los profesores referentes de la gerencia del deporte latinoamericano que estaban allí. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a enfrentar este periodo de transición? Porque había mucho silencio en el ambiente. Los gobiernos y estados estaban tomando decisiones que impactaban al trabajo que nosotros veníamos realizando día a día. Entonces, ¿cómo fue ese periodo inicial en agosto, en julio de 2020 del profesor Edwin Albarrán Jardón? ¿Cuáles eran sus interrogantes en ese momento y si han sido respondidas al día de hoy? Es muy interesante este planteamiento que nos haces. En principio, me recuerdo estando en este espacio y reflexionando, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Hacia dónde vamos? Y yo creo que la complejidad, el ser humano, en la parte biológica, tiene que adaptarse a los problemas, tiene que rehacerse. Y en este rehacerse, recuerdo que conozco al doctor Sumar, también conozco a otros actores referentes de la gestión deportiva, la educación física, el deporte en mi país. Y les quiero compartir, te comparto a ti que en esos foros que se fueron abriendo justo con empezando con las relaciones públicas que había tradicionales y que se transformaron, entraron en esa transición hacia el famoso networking que hasta esos años, eso es, pues aunque ya existía hacia 1900 por ahí 90, quizá 87, 90, y que empieza a reposicionarse el networking, es decir, para quien nos está viendo, de la mercadotecnia de alguna manera o de la gestión tradicional de la comunicación, del famoso DIRCOM, hoy el social manager, a transformarte en perfiles de networking especialistas. Si bien es cierto, los gestores deportivos, pocos son, por la edad que tenemos, los que estamos dando ese alcance a lo que son las más media, a lo que hoy es esa mercadotecnia digital
desde empezar a posicionar al propio gestor deportivo, que antes, en mis 4 paredes, solo las 4 paredes de la universidad, aunque te debo decir, hacia 2015 ya hacíamos este ejercicio, pero muy tradicional, es decir, visitábamos universidades en físico, al norte de México, al sur de México, y cargábamos con todos los alumnos. Pero hoy, la oportunidad que nos da este networking es justamente lo que dice, y aquí termino, lo que han dicho ya los estudios de ANUYES. Para quien no entiende, en México, la ANUYES es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, junto con lo que es la Organización Internacional de Educación Superior para América Latina y el Caribe, que dicen en sus conclusiones, fíjate bien, que debe generarse redes de colaboración que permitan aprovechar las distintas experiencias, aprendizajes y capacidades de estas instituciones de educación superior. Perdón que solamente esté volteando a ver a la educación superior, pero es donde yo estoy trabajando. Claro. Amén de alguna forma, esta pandemia también me trajo ciertos posicionamientos que yo no hubiera alcanzado. Por ejemplo, conocerlos a todos ustedes, si no es por estos medios de la web 4.0, la web 3.0. Hoy en día les quiero informar a ustedes que aquí en la Federación Internacional de Educación Física México he logrado un posicionamiento gracias al trabajo que hemos hecho todos. No es mi trabajo, ahora es un trabajo en conjunto. No puedo decir que mi capital profesional se haya hecho solamente en las 4 paredes de la universidad, sino se ha logrado gracias a estos foros como el que estamos aquí, que nos abrió varias plataformas. Y aquí hay una cooperación complementaria con todos los pares académicos, pares científicos, indispensable para generar esas sinergias que nos permite este foro, que los vamos a invitar a todos ustedes porque nos estamos planteando nuevos retos, querido doctor. Así es. Por eso, la importancia de tu presencia, profesor Edwin Albarrán, porque fuiste protagonista de un proceso que potenció nuestra visibilidad, la visibilidad como profesionales, pero también de nuestro trabajo científico a nivel latinoamericano. Yo observo desde el 2020 hasta hoy, 4 de febrero, cómo cada uno de los participantes del Foro Iberoamericano y Foro Latinoamericano ahora trabajan en conjunto, trabajan colaborativamente por toda Latinoamérica. Te veo a ti en Brasil, te veo en Colombia, te veo invitado especial, como invitado especial, invitado de lujo en cada uno de los espacios que crean las universidades. Y eso fue gracias a esta red colaborativa de que tú hayas aceptado la invitación que nosotros hicimos en el foro y que todos hayan participado de una u otra manera haciendo fortalecer esta red. Inclusive muchos de los participantes no conocían las diferentes redes latinoamericanas y se asociaron, se inscribieron, están participando. Entonces se fortalecieron las instituciones, se fortalecieron las universidades y para nosotros es un gran placer que hayas aceptado la invitación una vez más a nuestro llamado para este Foro Latinoamericano y del Caribe y que tú nos puedas mostrar y narrar estas experiencias basado en el título de tu conferencia. Y yo quiero que nos llame también a la reflexión por qué, que ya lo hemos hablado, pero por qué el factor 5 de relaciones públicas y networking. ¿Por qué la motivación, luego de estos años y lo que hemos hablado en esta introducción, por qué de la motivación de este tema? Primero, agradecer a CIET, porque el que abre las puertas es este gran instituto donde tú lideras y justamente parte de las conclusiones en la contribución de las instituciones
de educación superior hacia cómo nos vemos para el 2030, es ese papel de liderazgo que ya estás tomando, el CIEP, y a través de tu liderazgo, con actores de la sociedad, pero no local, sino global, en proyectos que generen gran impacto, que es el papel justamente, ahorita vamos a hablar de relaciones públicas y de networking, para reforzar la reputación, la imagen de esas instituciones. En el caso mío de la Universidad Autónoma del Estado de México, caso tuyo del CIEP, como parte fundamental del desarrollo de la educación en este caso, de lo que estamos buscando como referentes. ¿De qué voy a hablar, Sumar, estimados amigos que nos ven, ya sea en directo o ya sea después? Pues vamos a hablar de factor 5, pero ¿por qué factor 5? Pues esto se lo debo a alguien que conocí de alguna forma en estas experiencias de foro de gerenciamiento del deporte. John Selma. El profe, el doctor Joan Selma, español, tuve la oportunidad de compartir algunas experiencias, lo conocí aquí en el foro y después me puse a estudiarlo. Sin esa ventana que nos abriste, yo no lo hubiera conocido, a menos de que él es brillante para Iberoamérica, en el habla España, en las cuestiones de gestión deportiva. Entonces, aquí lo conozco, diserta conmigo en el segundo foro, fuimos compañeros, y ahí le empiezo a seguir. Pero también a Philip Kotler, el gurú de la mercadotecnia, que justamente hablan de las 5 P's de la mercadotecnia. Hay autores como Michael Porter u otros que hablan que hay 7, 8 P's de la mercadotecnia. Estoy hablando de la mezcla de la mercadotecnia. Hay 5 P's. Ya dije, puede haber más, puede haber menos, según autor. Pero aquí, basado en Philip Kotler, en John Selma, pues vamos a ver que el precio, el plaza, el producto, la promoción y una 5ª P, que los americanos le llaman relaciones públicas, relationships, o bien personas. Y es a través de las personas que la mercadotecnia tradicional, es decir, el periódico, la radio, la televisión, el face to face, el cara a cara, logró persuadir y reformar la imagen y la persuasión de la gerencia, en este caso del deporte, que es tan necesaria. Eso es respecto de que hay un factor, un 5º elemento, le puedo llamar 5º elemento, pero le estoy llamando un factor. Ahora, ¿qué es un factor? Es ese elemento diferenciador que se asocia con otros para lograr un resultado. Por eso es un factor 5. Y aquí vamos a reflexionar por qué la transición, una palabra clave que hoy en tu clase, porque siempre aprendo de ti, la transición de la que hablas. ¿Qué pasó de las relaciones públicas? ¿Están obsoletas? ¿No están obsoletas? Al networking. Claro que hay una diferencia notable, pero esa diferencia notable es justamente lo que vamos a hablar. ¿Qué cambió en las relaciones públicas? ¿Qué hacen hoy las universidades, en especial la Autónoma del Estado de México? ¿Cuál es el papel del community manager, que es el gestor de la comunidad, que pretende entender a su público? Y en este caso, el gerente deportivo, ayer estaba le mando un saludo a mi amigo el doctor Luis Pessoa Neri, que también conocí aquí, y que ayer estuvimos con un tema que él tiene de gestión del conocimiento y gestión deportiva, que es toda una escuela allá en Brasil. Entonces, que justamente también lo escuché aquí, él en el foro lo dijo, claro, y después lo llevó al GED, lo llevó a otros escenarios, pero es aquí donde nacimos. Yo me considero que nací aquí contigo para Latinoamérica, por lo cual estoy muy agradecido que nuevamente nos reencontremos, querido doctor. Sí, tu protagonismo, tu presencia, nos da a nosotros ese aval histórico de nuestro proceso de crecimiento, de transición. Por eso agradecerte reiteradamente que hayas aceptado la invitación, porque tú eres un fiel protagonista histórico de lo que se desarrolló
y esa experiencia, la experiencia. Yo cada día me pongo muy feliz cuando veo que ustedes se reencuentran, trabajan colaborativo, están en reuniones, se ven que realmente no perdieron el contacto, ese networking que nosotros impulsamos desde este espacio, todavía seguimos impulsando. Inclusive, el año 2021 cerramos con 3 capítulos con los estudiantes universitarios, con los estudiantes de los mismos profesores que estuvieron con nosotros. Le dimos ese espacio también a los jóvenes, y este año 2022 vamos a continuar creando este espacio para los jóvenes, porque allí también debemos escuchar esa voz tan importante de esa nueva generación. Bueno, profesor Edwin Albarrán, ya queremos que invite a todos los que nos van a ver, los que nos ven en vivo y en directo, pero también en diferido, que lo invite a que nos acompañen en el Foro Latinoamericano y del Caribe de Gerencia del Deporte por nuestro canal YouTube, Sumar Gómez Gerencia del Deporte. Adelante. Muchísimas gracias. Este mensaje va a todos y a todas ustedes, amigas, amigos, colegas, apasionados de la gestión deportiva, del liderazgo, ¿cierto? A que nos acompañen en próximas fechas al Foro Iberoamericano de Gestión del Deporte, en esta siguiente edición ya 2022, con el tema Factor 5, Relaciones Públicas y Networking. Y claro que vamos a reflexionar con otros colegas, porque acuérdense que nada está dicho. Los que nacimos y creímos en este proyecto estamos convencidos que la evolución, la transformación de escenarios deportivos solo se va a realizar a través de este contacto y este foro que nos va a abrir. Muchísimas gracias, los esperamos próximamente. Bueno, ya escucharon al profesor Edwin Albarrán Jardón desde México. Un lujo para nosotros, porque ha sido siempre un gran colaborador de nuestros proyectos, y bueno, estará con nosotros durante los días 4 y 5 de marzo por nuestro canal en YouTube, Sumar Gómez Gerencia del Deporte. Deben suscribirse allí en el canal para que puedan escuchar al profesor Edwin Albarrán Jardón con Factor 5, Relaciones Públicas y el Networking. Bueno, queremos despedirnos entonces con nuestra señal de costumbre. Profesor Edwin, nos despedimos entonces hasta otra oportunidad con nuestra señal de costumbre, con el pulgar arriba. Bueno, hasta luego, profesor Edwin. Muchísimas gracias. Un abrazo.